Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. El jurado acordó por unanimidad: 1. Declarar como ganador al cuento El pájaro de fuego, amparado por el seudónimo Alicia González, cuya plica de recepción fue la número 26. Una vez abierta la plica, la autora resultó ser Andrea Morales, de Guatemala. Este es el momento en el que anuncian como ganadora del certamen en el Centroamérica Cuenta a Andrea Morales, una escritora guatemalteca que por tercer año consecutivo y por unanimidad, según el jurado calificador, fue la ganadora del certamen de cuento breve centroamericano Carátula en el 5º Festival Literario Centroamérica Cuenta, que se celebra en Managua, Nicaragua, y que está dedicado a dos grandes autores franceses del siglo XX, André Malraux y Albert Camus. En el encuentro literario, que durará una semana, participan cerca de 200 narradores, cronistas, cineastas, académicos, críticos, traductores, ilustradores de libros, editores y talleristas de América Latina, Estados Unidos y Europa. Andrea Morales señaló que este tipo de iniciativas hermanan a nuestros países en una medida de resistencia ante todo el dolor y demuestran que la literatura está muy viva en las voces de los jóvenes que buscan recoger esas historias marginadas. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Las buenas noticias fueron presentadas por Hey Continental, el banco de tu vida. Seguimos con más noticias ahora del mundo. La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que el Reino Unido eleva a crítico, es decir, a máximo, el nivel de alerta terrorista después del atentado de Manchester, en el que 22 personas, entre ellas menores de edad, murieron y 59 resultaron heridas. Los domingos cambias tú, nosotros cambiamos contigo. Nueva Prensa Libre Domingo. Suscríbete al 1716. La medida tomada tras la segunda reunión del día con el Comité de Crisis Cobra del gobierno británico supone que las autoridades del país se preparan para un atentado inminente. El ejército se desplegará por las calles y sustituirá a la policía en la vigilancia de posibles objetivos de los terroristas. Los militares acudirán también a ciertos eventos como conciertos o encuentros deportivos para mantener la seguridad, según ha informado May. El ministro de Defensa ha dado el visto bueno a la puesta en marcha de la operación, que prevé que hasta 5.000 soldados colaboren en las labores de seguridad. El ataque fue perpetrado al terminar el concierto de la artista estadounidense Ariana Grande en el pabellón Manchester Arena. Según ha informado el jefe de la policía de Manchester, fue cometido por Salam Ramadan como un artefacto explosivo improvisado. El joven de 22 años habría muerto tras accionar la bomba. El Estado Islámico ha asumido el ataque, que se produce a 15 días de las elecciones generales. La policía ha confirmado la detención de un sospechoso de 23 años en el sur de la ciudad y que ha cursado otras 2 órdenes de detención. Sus identidades no han sido facilitadas. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. El presidente Nicolás Maduro propuso que la Asamblea Constituyente sesione en el Parlamento venezolano, único poder controlado por la oposición, al sentar las bases que activan su controvertido proyecto para reformar la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá como sede el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, dominado por la oposición desde 2016, luego de ganar las elecciones legislativas de diciembre de 2015, dijo el mandatario en un acto con miles de sus seguidores frente al Palacio Presidencial en Miraflores. Las bases comiciales contemplan la elección de 540 asambleístas, una parte por votación municipal y otra por sectores, entre ellos trabajadores y estudiantes, explicó. Maduro detalló que de 364 de los asambleístas que modificarán la Constitución se escogerán por elección municipal y 716 serán electos por 8 grupos, que deberían postularse ante el Poder Electoral. Los grupos estarán compuestos de trabajadores, campesinos, pescadores, estudiantes, personas con alguna discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios, comunas y consejos comunales, generalmente afines al gobierno, según los críticos del proyecto. Será el Consejo Nacional Electoral al que la oposición acusa de servir al gobierno.
el que calificará a los sectores que puedan postularse por la elección. La oposición ha denunciado que el gobierno se quiere garantizar el control de los asambleístas elegidos por estos sectores. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Una instalación artística de 500 máscaras rojas frente al Congreso de Brasil en la explanada de los ministerios de Brasilia busca evidenciar la vergüenza que deberían sentir los políticos corruptos tras el escándalo de sobornos presuntamente avalados por el presidente Michel Temer. Este es un acto público contra la corrupción política en nuestro país, que es escandalosa. Y nos llama la atención que nuestros políticos, cuando son atrapados, envueltos en corrupción, no demuestran la consternación que buscamos revelar en esas máscaras pintadas de rojo. La cara no se pone colorada de vergüenza. La obra se instaló durante la madrugada del martes en la explanada de los ministerios de Brasilia. Ahí se viven horas intensas tras la publicación de un audio la semana pasada donde aparentemente el presidente Michel Temer da luz verde a un soborno. La máscara más roja es la de Michel Temer. ¿Por qué? Es la de nuestro presidente. Él perdió por completo la credibilidad, la autonomía política, perdió el apoyo de la población. Las máscaras representan a los 513 diputados y 81 senadores brasileños. Solo 95 de ellos no tienen el rostro coloreado, simbolizando que no están coludidos con el crimen, aunque algunos creen que los limpios son mucho menos. Los domingos cambias tú, nosotros cambiamos contigo. Nueva Prensa Libre Domingo. Suscríbete al 1716. Regresamos a Guatemala. La Contraloría General de Cuentas reportó 27 hallazgos en contra de la Junta Directiva del Congreso del 2016. El presidente de ese momento, Mario Taracena, justificó que todo se trata de una conspiración en su contra. A pocos días que la Contraloría General de Cuentas emita su informe final de auditorías, 27 hallazgos ponen en aprietos a la Junta Directiva del Congreso de 2016, presidida por Mario Taracena. Los integrantes de la directiva del año pasado se mostraron preocupados, pues estos hallazgos pueden terminar en reparos y denuncias penales. Entre los hallazgos resalta la contratación de 224 personas para servicios técnicos profesionales, pero la base de estos contratos fue el decreto 92-2005, que se refiere a la tormenta tropical Stan, que ya no está vigente. Por esto se erogó 23.7 millones de quetzales. La Contraloría también detalló que el Congreso pagó 85.680 quetzales a 82 diputados por dietas, a pesar que no asistieron a las sesiones plenarias, mientras que otros congresistas tuvieron más personal contratado, a pesar que la ley lo prohibía. Y uno de los últimos hallazgos es por 6 millones de quetzales por la contratación de 72 personas bajo el renglón 029 como asesores técnicos parlamentarios, sin que este puesto existiera en los manuales de puestos y perfiles del Congreso. La Junta Directiva de 2016, encabezada por Mario Taracena, adujo que estos hallazgos eran parte de una conspiración en contra de quienes han apoyado al Ministerio Público y la CICIG. Y están metiendo una serie de hallazgos totalmente falsos, espurios, malintencionados, poco profesionales, poco éticos. ¿Qué se trata? ¿Se trata de colgarlos de los...? No, nada, eso es una estupidez. Cuando lo vean les va a dar pena. Hay una fuerza poderosa tratando de desprestigiar a gente importante en este país. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Ha llegado el momento de hablar del deporte internacional y comenzamos con estas noticias, las más relevantes. Este día la justicia capturó al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, a quien acusan de lavado de 15 millones de euros. Además, la Conmebol le quitó 3 puntos al chapecoense producto de la victoria ante el Lanús de Argentina, lo que prácticamente lo deja sin chance de disputar la final de la Copa Libertadores. Electroral, el suero oral para todos, presenta. En la operación se investiga un delito de blanqueo de capitales a través del cobro de comisiones ilícitas por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol, informó la Guardia Civil en un comunicado. Según una fuente de la investigación, Rosell y Teixeira son sospechosos de haber desviado a lo largo de varios años alrededor de 15 millones de euros, 16.85 millones de dólares de los contratos de derechos televisivos de la selección brasileña. El dinero habría salido de Brasil hacia una cuenta de una sociedad catarí en Suiza y de allí se habría dirigido a una sociedad de Rosell en Andorra,
el pequeño país en los Pirineos, entre España y Francia, anteriormente considerado un paraíso fiscal. El expresidente Azulgrana y Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol desde 1989 hasta 2012, se habrían repartido la mayor parte de las comisiones, añadió esta fuente. Presentó su dimisión tras ser imputado por presunto. Una muñequera. La Conmebol dio ganador 3-0 Lanús argentino en el partido que perdió 2-1 ante el Chapecoense brasileño el 17 de mayo pasado en Buenos Aires. Por la Copa Libertadores de América, informó la organización. De este modo, Lanús clasificó en el grupo 7 a octavos de final de la Libertadores. El Comité de Disciplina de la organización dio ese partido por perdido al equipo brasileño por ingreso antirreglamentario del jugador Luis Octavio, quien estaba suspendido por la expulsión ante el Nacional de Uruguay. El organismo juzgó que los 3 puntos le corresponden a Lanús, que pasa a encabezar con este resultado el grupo 7 clasificado. El club brasileño anunció a su vez que apelará la decisión de la Conmebol en un plazo de 7 días. Según el local Globo, antes de la sanción, el abogado del Chapecoense, Mario Bittencourt, alegó que la Conmebol no comunicó adecuadamente la suspensión de 3 juegos de Luis Octavio. Chapecoense participa por primera vez en la Libertadores como campeón de la Copa Sudamericana 2016, galardón que le concedió la Conmebol luego del incidente de aviación ocurrido en noviembre pasado, en el que murieron 71 personas, la mayoría integrantes del plantel del equipo brasileño. Siempre en noticias del Chapecoense, el club brasileño derrotó hace unas horas 2-1 al venezolano Zulia en las últimas fechas del grupo 7 de la Copa Libertadores, despidiéndose del torneo pero garantizando su boleto a la Copa Sudamericana. El equipo venezolano sorprendió al todavía campeón del torneo con el gol de Juan Arango a los 30 minutos, pero en apenas un minuto el Chapeco empató y se quedó con la victoria gracias a los goles de Arthur al 90 y Adrey Guirot al 91. Luego de la decisión de la Conmebol de quitarle los 3 puntos del juego ante Lanús de Argentina, el cuadro brasileño tiene 7 días para apelar la misma. Ahora buscarán levantar por segunda ocasión el título de la Sudamericana. Cambiando de rama deportiva, la rusa María Sharapova, ex número 1 del mundo y que regresó al tenis luego de una suspensión de 15 meses por dopaje, recibió una invitación para el torneo de la WTA en disputarse en Toronto, Canadá. La estrella rusa de 30 años fue rechazada por los organizadores del torneo francés Roland Garros, pero jugará en la clasificación de Wimbledon, también parte del circuito Grand Slam. Sharapova hará su primera aparición en Canadá desde el 2014 en la Copa Rogers, la cual se realizará del 7 al 13 de agosto como una adaptación para canchas duras con vistas al US Open, el último gran torneo de la temporada. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Finalizamos así las secciones deportivas por esta noche. Soy Sara Guerrero, un gusto acompañarnos. Nos vemos nuevamente mañana. No se despeguen de su televisor porque nos vamos nuevamente a la pausa. Y en solo minutos arrancamos el análisis en Sin Filtro, en esta ocasión con la etiqueta SF. Valdizón regresa.